del movimiento campesino hoy en día. Programa muy interesante, muy importante, retomando estas transmisiones. Y bueno, vámonos con el tema internacional. Entonces, bueno, hablemos un poco de Venezuela. Miguel. Sí, brevemente, porque tenemos un video grabado en Argentina con el compañero de Venezuela, Miguel Hernández, que es dirigente del Partido Socialismo y Libertad, de la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional. El, la crisis, bueno, esto fue grabado hace 2 días, la crisis sigue igual y el gobierno o su tribunal electoral siguen escondiendo no muestran las actas de las elecciones, porque esa es la discusión ahora, ¿por qué no muestran las actas? En eso están, eh, y bueno, eso lo va a explicar entonces el tema del fraude en Miguel Ángel Hernández, del Partido de Socialismo y Libertad. De Venezuela. Muy bien, pues vamos con esta entrevista y que tenemos en video. Elecciones en Venezuela es un hecho mundial. El gobierno de Maduro es denunciado por un gran fraude. Estamos hablando con Miguel Ángel Hernández, dirigente del PCE, del Partido Socialismo Libertad, de nuestro partido hermano en Venezuela, que forma parte de la UICI, nuestra corriente internacional. Miguel, es un hecho que hay un fraude escandaloso dentro de Venezuela y queríamos saber si hubo antecedentes de fraude. El gobierno de Maduro, que ya es un gobierno dictatorial ya desde el año 2017, así lo hemos venido caracterizando aquí en el Partido Socialismo y Libertad en Venezuela, viene haciendo una especie de fraude continuado, ¿no? Es un proceso, el proceso electoral comenzó en marzo, pero ya nosotros en febrero decíamos que había un proceso en marcha con características amañadas, que el gobierno estaba diseñando, confeccionando un proceso electoral a su medida para mantenerse en el poder, ya que ponía en práctica, ejecutaba una serie de medidas proscriptivas, antidemocráticas, que le restaban transparencia y competitividad al proceso electoral. O sea, no es un proceso democrático, el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático. Nosotros lo caracterizamos como una dictadura desde el año 2017, cuando ilegalizó la Asamblea Nacional e intervino militarmente la Fiscalía General en el marco de las protestas que se dieron ese año, ¿no? Ante la crisis, ¿no? Ante la tragedia social que estaba padeciendo el pueblo venezolano. Entonces, nosotros decimos que este es un proceso que culmina ya con un escamoteo directo, monumental, un fraude ya en toda la línea, que se ejecuta en el marco mismo del proceso electoral, con una manipulación de los votos. Ya antes, en los procesos previos que había realizado Maduro, desde el año 2018, nosotros habíamos dicho que eran fraudulentos y no habíamos participado, habíamos llamado a tenernos. En estas elecciones nosotros participamos en una unidad con otras organizaciones y llamamos a votar nulo, planteando que la clase trabajadora no tenía candidato por, eh, por el hecho de que las dos candidaturas que se disputaban el poder representaban los intereses patronales de la burguesía. Bueno, ese era el marco, pero lo concreto es, respondiendo a lo que me planteas, efectivamente el proceso ya era fraudulento y no es la primera vez que en Venezuela se llevan adelante fraude. ¿Y hoy cómo está la situación? ¿Cómo responde Maduro a las movilizaciones? La respuesta ha sido brutal, ha sido una respuesta represiva con la Fuerza de Seguridad del Estado, la Guardia Nacional y la Policía, pero también con la actuación descarada, amparada por el Estado y por las fuerzas policiales, de lo que nosotros llamamos aquí colectivos armados, que son las bandas parapoliciales pagadas, ¿no? por el gobierno, que actúan incluso con armas de fuego y que ya han producido, tenemos entendido que 16 muertes van hasta ahora. Es posible que lamentablemente pueden haber otras más porque hay algunas personas heridas de gravedad. Hay más de 700 detenidos, 749 anunció la Fiscalía General, y hay una gran cantidad de heridos, ¿no? Sin embargo, el pueblo venezolano reaccionó de manera contundente, ¿no? Ante este fraude, mostrando su indignación ante lo que estaba ocurriendo y sobre todo como una expresión del hartazgo, ¿no? En que hay en el pueblo venezolano con respecto al gobierno de Maduro, que aplica un ajuste brutal, no solo reprime, sino que además aplica un ajuste capitalista desde hace ya una década,
en el año 2018 lo llamó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, y allí liquidó prácticamente el salario y los convenios colectivos. Es cierto que hay muchas críticas al gobierno de Maduro, ¿no? Y el fraude electoral que van unidas a la idea de socialismo, esta idea de que es autoritario, que coarta las libertades. Pero la pregunta es, ¿hay socialismo en Venezuela? ¿Lo hubo antes con Chávez? No, para nada, para nada. Es bueno que los compañeros, los activistas en Argentina, en América Latina, que vean estas palabras y que nos vean, y que vean lo que está pasando hoy en el país. Tengan claro que en Venezuela no ha habido socialismo, no hubo antes con Chávez, mucho menos hoy con Maduro, que pacta con las transnacionales. Ya lo hacía Chávez, pero Maduro ha profundizado esa tendencia. Es un régimen de colaboración de clases, es decir, un gobierno que pacta con los empresarios nacionales, con Fede Cámaras. Ahora, por ejemplo, el gobierno tuvo una reunión reciente con 1.700 empresarios, donde les quitó un impuesto a las grandes transacciones financieras que había aplicado previamente el gobierno de Maduro, se lo quitó a solicitud de los empresarios, y los empresarios se abrazaban en la reunión felices por esa concesión que le había hecho el gobierno. Además, pactan con Chevron, pactan con el Grupo Cisnero, incluso montando empresas mixtas en el sector petrolero. Están a punto de entregar las empresas básicas de Guayana, a la zona, al oriente del país, donde están las empresas de hidroeléctricas, de hierro, de acero, de bauxita, de aluminio. Están a punto de entregar ese conglomerado industrial a una empresa transnacional india, se llama Jindal. Es decir, esto es un total cuento, una estafa, no ha habido socialismo. Lo que hay es una dictadura capitalista, ¿no? En toda la línea, que con el cuento, con el discurso, ¿no? El doble discurso este de que se presenta como socialista, con los símbolos del socialismo y de la izquierda, pero mientras tanto aplica un ajuste y reprime al pueblo venezolano. ¿Cómo definirías a la oposición que encabeza Corina Machado y Edmundo González Urrutia y la plataforma de la Unidad Democrática? ¿Cómo la definirías? Mira, nosotros estamos en la calle hoy con el pueblo venezolano, con los trabajadores, con la juventud, acompañándolos en esta protesta contra el fraude. Pero decimos con toda claridad, categóricamente, que defendemos el derecho de la gente a manifestarse y a expresar su descontento con el gobierno y su rechazo al fraude, pero llamamos la atención de que esto lo hacemos sin dar ninguna confianza a la dirección política que encabeza María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a la derecha patronal agrupada en la plataforma unitaria, que son los mismos que dieron golpes en el pasado, que auspiciaron las sanciones imperialistas que aplican contra el pueblo venezolano, que es el que realmente ha pagado las consecuencias de estas sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Es el sector que llamó a intervención militar de Estados Unidos en el año 2019. Y recordemos, en una larga lista de desatinos de este sector, que fue cómo dejaron en el aire, ¿no? a los jóvenes y a la protesta del año 2017, la llevaron a un callejón sin salida. Es decir, son los mismos que han ejecutado todas estas acciones. Hoy, lamentablemente, de forma equivocada, el pueblo venezolano, al no tener una alternativa de los trabajadores, del pueblo, de la izquierda, que incluso el gobierno cerró la posibilidad de que presentáramos una alternativa electoral en el proceso que recién se concluyó. Lamentablemente, esta energía, este hartazgo, este hastío con el gobierno de Maduro y con toda la crisis y la tragedia que hemos vivido en los últimos años, el pueblo venezolano lo ha canalizado hacia la candidatura de Edmundo González y hacia María Corina Machado, ¿no? Decimos que equivocadamente, porque estos sectores no representan sus intereses, y en su programa plantean la privatización de los servicios públicos, de PDVSA, de las empresas básicas de hierro, de aluminio. Es decir, no dan respuesta a los reales problemas del pueblo venezolano y son de alguna manera continuarían el ajuste que está aplicando hoy Maduro. Por eso es bueno tener claro eso, ¿no? Que si bien reivindicamos el derecho de la gente a salir a manifestarse contra el fraude, te decimos con toda claridad que tenemos que hacerlo de manera autónoma, independiente del sector que encabeza hoy María Corina Machado, porque no son alternativas para el pueblo venezolano. ¿Cuál fue la postura del PCL en las elecciones y
cuál es la salida que propone para esta situación. Nosotros hicimos una unidad con varias organizaciones de izquierda en el país y desarrollamos una campaña que con la consigna la clase obrera no tiene candidato, precisamente por esto que acabo de decir previamente, ¿no? Porque ninguno de los dos representa ni refleja los intereses y necesidades más urgentes del pueblo trabajador del país. Llamamos a votar nulo. Nosotros previamente habíamos intentado con otras organizaciones, creamos incluso una alianza con la intención de participar en el proceso electoral, de tener una candidatura propia, independiente, que levantara las principales reivindicaciones del pueblo trabajador. Esto el gobierno lo cerró totalmente, o sea, proscribió a todos los partidos y legalizó a los que tenían tarjeta, es decir, tenían legalidad, y eso nos impidió participar. Participamos con la campaña La clase trabajadora no tiene candidato, llamamos a votar nulo, pero siempre en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Nuestra perspectiva es que gobierna el pueblo trabajador. En Venezuela han gobernado militares, políticos profesionales, abogados, de los partidos burgueses, de los partidos tradicionales, la burguesía venezolana, pero nunca ha gobernado la clase trabajadora con sus organizaciones genuinas. Nosotros creemos que toda esta lucha tiene que empalmar estratégicamente la lucha por las reivindicaciones inmediatas contra el fraude por salario, por contrato colectivo, por servicios públicos, contra el pago de la deuda, por un plan obrero y popular, tienen que empalmar con la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, en la perspectiva de construir el socialismo con democracia obrera, que es el socialismo, la salida que nosotros planteamos estratégicamente ante la catástrofe que genera el capitalismo imperialista, sobre todo en este momento, donde a la hambruna, a las crisis económicas, a las guerras, por ejemplo, como la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, o la situación, la agresión genocida sionista en Palestina y Gaza, la salida estratégica a este desastre capitalista sin duda es el socialismo con democracia obrera y popular. Bien, ahí teníamos esta entrevista con el compañero Bueno, muchas gracias. desde Miguel. Venezuela, con Miguel Gracias. Gracias a Hernández. ustedes. Chao. Chao. Elecciones en Venezuela. Bueno, Miguel, si puedes comentar un poco más y podemos comenzar un poco No, sobre... bueno, muy poco porque es bastante completo el panorama que nos brindó. Eh, Hay, de hecho, un descontento popular masivo, como se vio, y por eso la gente votó en contra de Maduro. No todos son, ni todos querían votar por la derecha, ni nada por el estilo, pero era la única alternativa que había posible. Como dijo Miguel Hernández, se había prohibido a todas las organizaciones de izquierda, eh, que son varias y que rompieron. Algunas que apoyaban a Maduro, que rompieron con él. Bueno, hay diferentes organizaciones, no el Partido Socialismo Libertad, pero estas organizaciones se unieron como para decir voto nulo. este, pero ahora, claro, están apoyando las movilizaciones populares por el derecho popular y la exigencia, ahora que hay muchos lugares, que muestre las actas, lo que dije antes, ¿no? Las actas de las elecciones, porque te las tiene escondidas. Por eso el tema del fraude, que Maduro, claro, dice, no, si no hubo fraude, ¿por qué va a haber fraude? Bueno, es grotesco porque no mostró nada, no es un detalle. Yo además quería hacer un pequeño comentario en relación a Bolivia. Podemos discutir mucho qué pasó en el 2019, no es el programa, pero no tuvo nada que ver. Es decir, se puede discutir si hubo fraude de unos miles de votos porque Evo no llegaba a superar en el 10% en ese momento a la mesa. Bueno, pero acá no, no se trata de eso, no se trata ni de esa discusión. Acá son millones de votos. Es decir, se ocultó toda la votación en todos lados. No fue un pedacito de la elección como fue en el caso del 2019 que hubo ese conflicto. Es decir, no tiene que ver.
con lo que pasó en Bolivia. El hecho del fraude. Es decir, esto es claramente un fraude masivo eh, y gigante. Y claro, no tiene manera de... Y ahora está incluso gobiernos, digamos, más o menos afines a Maduro, como Lula, como Petro, están pidiendo que se muestren las actas. Es decir, todavía no está solucionada la crisis, no se sabe qué va a pasar, las movilizaciones bajaron en cantidad e intensidad, pero, pero va a continuar la crisis, porque no, el gobierno está totalmente desprestigiado, no puede demostrar que ganó las elecciones, y todos los indicios son que sacó el doble de la oposición. Entonces el reclamo, claro, es que se respete el voto popular, lo más elemental que hay. Sin que para nosotros, para el Partido Socialismo y Libertad, sea una solución que gobierne la oposición. Entonces no se trata de eso. Se trata de defender la democracia básica, que es el derecho al voto de la gente, que se respete el derecho al voto de la gente. Eh, y por supuesto, bueno, después está toda la discusión, todo lo que planteó Miguel Hernández. Eso agregaría. Muy bien, Miguel. No, lo que yo quisiera comentar un poco al respecto es que, bueno, han ido circulando bastantes cosas estos últimos días y, bueno, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Para comentar al respecto. Eh, Tiene que ver con un panorama un poco bastante más complicado también a nivel internacional, ¿no? Una cosa destacable es de que justamente estos días hubo una represión muy fuerte en Perú. Condenaron, por ejemplo, a algunas personas, a jóvenes, ¿no? A 7 años de cárcel, ¿no? Por haberse enfrentado a la represión policial de Dina Boluarte y su dictadura, ¿no? Entonces, después cuando el representante de Perú en la OEA hablaba en contra de Maduro, o sea, realmente era comprensible ni con qué cara, ¿no? O sea, como, Sos qué, peor que Maduro. qué, claro, qué derechos, O qué igual. democracia, qué puede exigir ese señor, ¿no? Bueno, y en general los representantes de ese gobierno de Perú, ¿no? Entonces eso también complica, bueno, complica un poco el panorama en general, ¿no? Después las declaraciones de un Milei, ¿no? Que justamente ese es el otro tema, en el marco de que Milei está hundiendo a la economía argentina de la peor forma, está arrastrando a millones de personas a la pobreza, bueno, ya lo hizo y continúa con una política de ese tipo, además de una política de represión igual brutal, ¿no? Con arrestos, bueno, ataques brutales contra la población. Entonces, bueno, justamente Maduro se agarra de eso, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué quieren? Eso quieren, o sea, más represión, la privatización, más pobreza, y bueno, entonces esos son algunos elementos interesantes para ver a nivel general. Claro. Y en la discusión justamente con la gente que respalda a Maduro, lo que tenemos que entender es de que si ha habido un grueso de la población de Venezuela que va a votar por la derecha, eso es responsabilidad de Maduro, ¿no? Y la catástrofe, Maduro y el chavismo en general, ¿no? La catástrofe económica que ha provocado en Venezuela. Y lo peor de esto, ¿no? O sea, que esto lo hacen a nombre del socialismo, como dicen ellos, ¿no? De democracia, socialismo, etcétera. Entonces, el desprestigio que generan a nivel internacional, y claro, ese es el problema que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Cuando se habla de socialismo, nos viene a decir, bueno, pero Maduro dice que es socialista, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con el socialismo, y más bien lo que ha aplicado es un ajuste brutal, que bueno, es justo comparar con lo que está haciendo Milei, ¿no? O sea, bueno, Milei ha reducido el salario de los argentinos, bueno, y los que hicieron primero esto fue en Venezuela, ¿no? Ahorita actualmente el salario en Venezuela es de $3, $4, ¿no? El salario mínimo. Entonces es una destrucción total de los ingresos del pueblo trabajador, ¿no? Eso no tiene nada, nada que ver con el socialismo. Eso es un capitalismo brutal y salvaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y plantear alrededor de esto. La responsabilidad de que haya una gran población de Venezuela que desesperados vayan y voten por cualquier porquería, como es Corina Machado, es justamente de Maduro y del chavismo, ¿no? De todo el debacle que han causado. Y, y bueno, y además de que eso es justamente una política plenamente al servicio del capitalismo, ¿no? Y bueno, justamente a partir de toda la crisis económica se han ido, bueno, han ido haciendo una serie de ajustes favoreciendo
de una u otra forma la inversión privada, la libre contratación y una serie de beneficios para las grandes empresas. Igual, o sea que es también relacionado a Bolivia, ¿no? En Venezuela nunca hubo una verdadera nacionalización del petróleo ni nada similar, ¿no? Lo que hicieron fue acuerdos mixtos y empresas mixtas para que las transnacionales sigan explotando el petróleo en Venezuela y hasta el día de hoy siguen ahí, ¿no? Transnacionales, o sea, que por ejemplo fueron expulsadas de Argentina, etcétera, ¿no? Chevron y otras, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En Venezuela no hubo una verdadera nacionalización del petróleo, entonces ahí también es un poco, es más falso ese tema de que se quieren el petróleo venezolano, ¿no? Y bueno, en gran medida lo tienen las transnacionales, el imperialismo lo tiene, ¿no? O sea, no hay un gran problema con eso, ¿no? Bueno, puede querer explotarlo mejor, pero tampoco es que no lo tiene, ¿no? Nunca hubo una verdadera nacionalización y nunca se lo quitaron realmente el petróleo venezolano al imperialismo, ¿no? Algo parecido que con Bolivia y el tema del gas, ¿no? Nunca hubo una verdadera nacionalización. Entonces, ese tipo de temas es importante discutirlos y profundizarlos en el caso de Venezuela para ir despejando las dudas, las polémicas que hay en esto, ¿no? Y en ese marco, bueno, justamente el que se haya llegado a esta situación en Venezuela es responsabilidad del chavismo, de esta falsa izquierda, del falso socialismo. Y lo que tenemos que plantear ahí es, bueno, estamos junto con el pueblo trabajador por sacarse de encima este gobierno abusivo, dictatorial, que reprime brutalmente. Bueno, lo que se contaba y eran al menos 11 personas asesinadas en estos días. Entonces, bueno, esa represión brutal que está cometiendo y el ajuste brutal que ha habido contra el pueblo trabajador, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta que los que no han sufrido la crisis de Venezuela es la cúspide, ¿no? Los grandes empresarios que se han vinculado, incluso algunos desde la oposición, pero que se han vinculado con el gobierno en Venezuela, y los grandes empresarios chavistas, ¿no? Las fuerzas militares, etcétera, que se han vuelto empresarios directamente, etcétera, ¿no? Para ellos no hubo crisis, ¿no? Ellos se enriquecieron terriblemente en todos estos años de terrible pobreza y ajuste para el pueblo trabajador venezolano, con 2 millones de venezolanos que salieron de Venezuela y bueno, fueron por todo el mundo, algunos llegaron también a Bolivia. Y bueno, justamente con todos ellos nuestra solidaridad y bueno, estamos junto con ellos y como decía correctamente Miguel Hernández, en el sentido de, bueno, nosotros no podemos apostar en lo más mínimo por una salida con la derecha ni nada, pero estamos junto con el pueblo para sacarse encima este gobierno, ¿no? Y bueno, en la perspectiva de ir construyendo una alternativa, como han ido trabajando los compañeros del PCL y en coordinación con otros grupos de izquierda, para tratar de dar una alternativa revolucionaria desde el pueblo trabajador para Venezuela, ¿no? Una salida que no signifique mayor penuria, privatizaciones, como promete Machado, a Venezuela, ¿no? Siendo una salida que solucione y que mejore realmente la vida del pueblo trabajador, bueno, reconstruyendo una economía, pero al servicio del pueblo trabajador y no de los grandes empresarios y mucho menos de las transnacionales, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todo el apoyo en este sentido al pueblo trabajador venezolano y bueno, estaremos siguiendo qué es lo que va sucediendo en los siguientes días con las movilizaciones. Hubo fuertes movilizaciones los primeros días y veremos cómo continúa esto, ¿no?